Buenas noches para todos los asistentes a nuestras tertulias centenarias. Deseamos iniciar nuestro programa presentando un sentido saludo de condolencia a nuestro moderador, el señor Teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverry, quien esta semana tristemente perdió a su señor padre como consecuencia del COVID. Igualmente, a la familia del señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo García, quien también partió hacia el encuentro con el Señor y quien nos honró en dos oportunidades como panelista en estas nuestras tertulias. Definitivamente, estos 12 meses transcurridos son un lapso de ingrata recordación para muchos, por los estragos de la pandemia, pero no así para quienes hemos disfrutado de estos encuentros semanales, espacios creados y diseñados para el disfrute de los hermanos de armas de nuestra fuerza pública, familiares y amigos de las instituciones, que hoy después del receso de fin de año, nuevamente estamos retomando esta actividad académica y cultural. Es un verdadero orgullo para el equipo de las tertulias centenarias desarrollar la tarea adelantada hasta el momento, pues como podrán haber evidenciado, nuestros panelistas por fortuna son y han sido del primer orden en el ámbito nacional e internacional, labor que exige un alto compromiso y desarrollo de contactos para poder brindarles estos espacios únicos y excepcionales con temas que aporten a nuestra cultura, así como que sean interesantes para un público tan exigente como lo es el gremio de los veteranos. De esta manera, hemos contado entre nuestros invitados con el señor presidente de la República, con congresistas, periodistas, expresidentes, oficiales y suboficiales, activos y retirados, así como personalidades de diferente orden y gremios, así como sectores políticos, por citar algunos ejemplos. Siempre motivados por el propósito de promover la unión y el compañerismo dentro de todas las reservas de la fuerza pública, sin distingo de grados ni fuerzas, partiendo de estos espacios académicos y culturales que se han convertido en patrimonio de quienes le servimos a la patria como de los amigos de las diferentes fuerzas. Sin lugar a dudas, es la primera vez en la historia de los veteranos y la reserva activa que contamos con la excepcional oportunidad de hablar directamente con personalidades que observábamos escasamente en los diferentes medios de comunicación, encontrando aquí una de las fortalezas e importancias de nuestras tertulias centenarias. Nuestra manera de pensar y sentir nunca se han apartado de lo que aprendimos en nuestras escuelas de formación militar y policial, pero a pesar de ello, las tertulias centenarias están lejos de las verdades absolutas, comportamientos que consideramos son el camino más rápido para llegar a posiciones radicales, esas que enceguecen y no dejan ver más allá del mundo de las apariencias y los medios de comunicación. Por ello, es que consideramos que la amplitud de criterios, al permitir conocer e intercambiar de manera directa con diferentes actores de la vida nacional, así como variadas posiciones de la realidad política de nuestro país, son una bondad de estos espacios donde quienes participamos podemos expresar lo que pensamos y sentimos, observando siempre el respeto requerido. Y nosotros como organizadores contamos con la fortaleza y madurez para aceptar la crítica y hasta los comentarios tendenciosos que por fortuna, contrario a amilanarnos, son un aliciente para continuar con esta altruista tarea. De la misma manera, es motivo de inmensa alegría observar cómo a través del desarrollo y evolución de esta iniciativa de comunicaciones, que cada semana convoca a hombres y mujeres que amamos esta patria, han nacido valiosas amistades y uniones de integrantes de la fuerza pública, sin distingo de grados ni de fuerzas, todos propendiendo por un genuino interés de unión y fraternidad. Particularmente en mi caso, he forjado valiosas amistades con policías, marinos, aviadores y soldados, que de no ser por nuestras tertulias no habría tenido el orgullo de conocer. Soy el coronel de la Reserva Activa del Ejército Nacional, Julio César Prieto Rivera, integrante del curso militar centenario de la Constitución Nacional, director de estos espacios académicos
que en el día de hoy completamos el capítulo número 58, donde abordaremos el tema reflexiones sobre la situación actual del país, contando como panelista con el doctor José Félix Laforí, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN. Quienes deseen ver y conocer las tertulias realizadas hasta la fecha, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones. Este evento está siendo transmitido por la plataforma de AES y el canal digital Ecovisión, el canal de la Reserva. Agradecemos al sargento primero Carlos Andrés Chagüezá, director de ese medio, por su vinculación y apoyo. Igualmente, un agradecimiento muy especial a todos ustedes, los que están participando en este evento, los 2.513 veteranos y amigos de la Reserva inscritos, oficiales, suboficiales, soldados, agentes y civiles de la Reserva Activa, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y la Policía Nacional, al igual que a los señores oficiales profesionales de la Reserva, de las 4 fuerzas, amigos particulares y familias participantes, pero de una manera muy especial, un agradecimiento a nuestro panelista, el doctor José Félix Laforí. Si desean recomendarnos actividades, temas o panelistas, pueden escribirnos al correo electrónico tertuliacentenaria2020@gmail.com, donde gustosamente los atenderemos. La manera como se desarrollará la presente tertulia será la siguiente. Partiendo del principio de brindar mayor espacio a las intervenciones de los asistentes, el doctor Laforí nos brindará su presentación, al término de la cual iniciaremos con las preguntas que deseen realizar, para lo cual abriremos los micrófonos. Le solicitamos enunciar el grado, fuerza, nombre y apellido. En el caso de nuestros amigos civiles, hacer claridad en este aspecto. Igualmente, que las preguntas sean concretas y cortas. No se aceptan preguntas ofensivas ni que lesionen el buen nombre de personas o instituciones. Los moderadores nos reservamos el derecho de filtrar al participante que no cumpla con las normas citadas. La grabación de este evento estará disponible 2 horas después de culminado en la plataforma de AES y el canal de YouTube Tertulias Centenarias, para lo cual les haremos llegar el respectivo link. Como se pudieron dar cuenta, nuestra tertulia inició de manera puntual a las 8 de la noche. Les recordamos que estos espacios son una oportunidad para que los integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública fortalezcamos nuestros vínculos mientras conocemos temas de actualidad e importancia expuestos por personalidades del orden nacional e internacional de todos los gremios y actores políticos. Los exhortamos para que inviten a sus compañeros, amigos y conocidos a que nos acompañen. Enunciadas las condiciones de nuestro evento, le damos la palabra a nuestro moderador, señor Teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverri. Señor Coronel Prieto, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los asistentes a estas tertulias centenarias. Retomamos las tertulias en este 2021 con un invitado muy especial que ya presentaba el señor Coronel Prieto, que es el doctor José Félix Laforí Rivera, presidente de FEDEGAN. Hablaremos hoy de economía, de política, de una fuente bastante documentada en estos temas, con un currículo que me voy a permitir presentar del doctor José Félix Laforí, quien seguramente va a ratificar ese currículum con una excelente presentación que nos va a permitir ilustrarnos mucho más acerca de lo que viene en este 2021 y seguramente en el futuro próximo, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos. El doctor José Félix es ingeniero civil de la Universidad Javeriana, máster en economía, columnista de diferentes medios económicos, particularmente del diario La República, del diario Portafolio. Ha escrito libros en su paso particularmente por la Contraloría General de la República. Dentro de su experiencia en el sector público, el doctor José Félix ha sido superintendente de notariado, donde desarrolló una importante gestión, particularmente en temas de tecnología, acercando al ciudadano a estas instituciones, haciendo más fácil el proceso, eliminando filas, eliminando colas, eliminando esa presencia física que hoy día es tan importante, el poder mantener el distanciamiento y mantener esos cuidados que esta pandemia nos ha obligado a tener. Vicecontralor General de la República, viceministro de Agricultura, ministro encargado también de la cartera de Agricultura, asesor de Hacienda para la Cámara de Representantes, director fundador
de la Corporación Regional Corpocesar, gerente general del Instituto de Seguros Sociales del Cesar y también diputado del departamento del Cesar. En su paso por el sector privado, igualmente se ha desempeñado en numerosas organizaciones de manera muy brillante en el sector privado. Y seguramente para ustedes no es desconocido el doctor José Félix por sus intervenciones, por sus criterios férreos acerca de lo que debe ser el país y que seguramente son criterios muy coincidentes con los que tenemos en la Reserva Activa. Como lo mencionaba el señor Coronel Prieto, estas tertulias están siendo transmitidas también por el canal de YouTube del curso centenario de la Constitución Nacional y por el canal Ecovisión, el canal precisamente de la Reserva. Y nuevamente agradecemos al señor Sargento Chahuesá por apoyarnos en esta difusión. Para hacer las preguntas, por favor, simplemente les pido que levanten la mano virtualmente allí en la plataforma cuando quieran intervenir o simplemente en el signo de interrogación de la pregunta. Allí también pueden señalar y colocar su nombre para que yo pueda estar atento a darles la participación. Les pedimos preguntas cortas, no intervenciones largas, porque tenemos una larga lista de participantes y desde ya en este momento tengo manos levantadas y tengo signos de interrogación allí de preguntas en la plataforma. Así que les pedimos ser muy breves y nuevamente muchas gracias por participar de estas tertulias centenarias y por supuesto de acompañarnos en esta tarea que realizamos de informar a la Reserva en temas que le son de su interés. Doctor José Félix, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. El auditorio es suyo. Doctor Oscar, ya está el rol de presentador por si usted quiere pasar la presentación del doctor José Félix. Allí ya observamos la presentación. Bienvenido, doctor José Félix. Bueno, tengo que empezar primero por desearle a usted y a su familia que estos días que han sido tan difíciles después de la muerte de su padre, pues tengan la solidaridad de todos nosotros. Igual para todos aquellos colombianos que les ha tocado esta mala suerte o estas dificultades en la pandemia. Como ustedes comprenderán, para mí estar en una reunión con servidores de la fuerza pública y de todas las fuerzas, entiendo que están, es muy grato. Hemos sido siempre unos defensores del papel que ustedes desempeñan y probablemente para el sector ganadero no existe una institución más respetable, más importante y más necesaria como la que ustedes durante muchos años de su vida les tocó tener los uniformes defendiendo la vida y la honra de los colombianos. Yo quisiera hacer una intervención muy rápida porque me interesan mucho más las preguntas, sobre todo con un escenario como el que me están brindando. Por eso yo he querido que esta presentación tenga como dos partes. Una parte muy económica que voy a pasar muy rápidamente, simplemente para que ustedes tengan una idea de las dificultades que va a tener el gobierno en esta coyuntura. Y a partir de allí, mirar un poco el tema político que tiene básicamente dos elementos. Un poco todas estas corrientes demagógicas de la izquierda, que ahora se le llama izquierda democrática, como si los demás no fuéramos demócratas actuantes, ¿no? Y lo otro, por supuesto, el control territorial, que nuevamente terminó teniendo un impacto muy alto en este país como consecuencia del nefasto acuerdo que el señor Santos terminó por firmar a contravía del país y a contravía del plebiscito en su gobierno. Eso desquició todas las dinámicas internas y en consecuencia va a generar de cara al próximo debate una cantidad de interrogantes que tenemos que empezar a dilucidar. Evidentemente la fuerza pública y ustedes que estuvieron al servicio de ella, pues estos temas no son de poca monta y en consecuencia creo que vamos a tener un diálogo muy fluido para tratar de buscar
o tener elementos de referencia que nos ayuden a encontrar un punto de partida para que la convergencia que estamos tratando de proponer en lo político tenga alguna oportunidad. Yo simplemente quiero hacer una referencia muy rápida, Oscar. Voy a pasar muy rápido por algunos de los temas sobre los temas económicos por una razón elemental. Porque es evidente que los gobiernos tienen, digamos, como dos grandes etapas. Los dos primeros años son los años gozosos, los años donde el gobierno proyecta, donde el gobierno trata de generar una serie como de opinión en favor y por supuesto tiene las cosas consigo. Pero este gobierno se enfrentó a dos elementos que no había previsto cuando fue elegido. Uno, esta pandemia. La pandemia terminó afectando notoriamente la economía colombiana. Y en consecuencia, ese sol en la espalda del que hablaba el presidente López en su oportunidad, creo que va a ser mucho más intenso y muy seguramente hará que las figuras alargadas de quienes ejercen el gobierno se vean todavía mucho más y sea un año complejo, lánguido y complejo, donde habrá que tomar decisiones de fondo. Entre ellas, una que tendrá que tomar en el curso de los próximos días, que es designar nuevo ministro de Defensa, nombramiento que el gobierno no se puede equivocar, bajo ningún punto de vista. Por eso yo quiero mirar un poco qué va a pasar con nuestra economía, ¿cierto? ¿Qué está proyectando el gobierno? ¿Qué vemos nosotros? Y en lo político, ¿cómo estamos tratando pues de aproximarnos a lo que va a ser el curso de los próximos meses? Adelante, Oscar. La realidad colombiana creo que va a ser muy complicado. El comportamiento del Producto Interno Bruto en lo que corrió del año básicamente es esto, ¿no? Salvo agricultura, ganadería, bueno, caza, silvicultura y pesca, que tuvo un crecimiento positivo, ¿no? De la mano de la que nunca fallan, la actividad financiera de seguro y la actividad inmobiliaria, todos los demás sectores de la economía colombiana cayeron. La nuestra, el campo no paró, tuvo un crecimiento del 2,8%. Tuvo unos trimestres críticos, especialmente el segundo y tercer trimestre, pero finalmente logró tener un desempeño aceptable. En cambio, explotaciones mineras cayeron en 14%, industria manufacturera 11%, construcción 23%, comercio 17%, información y comunicaciones 2,4% y también cayó de manera importante las actividades profesionales, científicas y técnicas. Es decir, que casi la totalidad de los sectores económicos que tienen un peso relativo en la economía terminaron cayendo. Creció algo el sector financiero 1,6% y las actividades inmobiliarias 2,1%. Todo eso arrojó un impacto negativo durísimo del 8,1%. Adelante. ¿Qué terminó por suceder a propósito del nivel de endeudamiento que el gobierno le tocó tener para poder contener los problemas sociales y los problemas de salud? Primero, pues trajo este año más de 10.000 millones de dólares, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional. 3.000 millones por cuenta de lo que trajo de banca multilateral, Banco Mundial, Banco Interamericano y la CAF. A finales del primer semestre emitió bonos por 2.500 millones de dólares. Hacia el sector, hacia el mercado interno emitió bonos por 255.000 millones de pesos, ¿no? En julio logró vender bonos por 1.000 millones de dólares
para poder atender los pagos de vencimientos que estaban para el 31, para el año 31 y 1.500 millones de dólares adicionales para el año 51. Además de ello, en el segundo semestre logró traer 5.540 millones de dólares. Eso es bien importante por una circunstancia, porque este es un país y un ministro de Hacienda que muchas veces se le critica de manera injusta a Carrasquilla, que tuvo suficiente solvencia en los mercados financieros internacionales para poder ampliar el endeudamiento, que pasa del 41,6% al 50%, que pasa de 53 billones a 75 billones de pesos. Es decir, creo que el nivel de variación de la deuda externa fue muy alta, necesaria, porque obviamente con un desajuste de la economía y con un déficit fiscal tan alto, necesariamente el gobierno tenía que contraer crédito para poder atender las necesidades de caja de este año. Adelante. ¿Eso en qué terminó? Pues obviamente que el gobierno tiene un déficit fiscal, es decir, ingresos, ¿no? Versus gastos, no obstante la cantidad de recursos que trajo del 8,2%. Adelante. ¿Qué ocurrirá en consecuencia de nuestra economía? Aquí lo estamos viendo, cayó el Producto Interno Bruto. Adelante. Más de 53.000 empresas solo en Bogotá cerraron por causa del COVID. Adelante. El ingreso de las personas cayó de una manera muy importante, y esto no es un tema menor, ¿eh? Colombia, que al final del gobierno de Uribe había alcanzado a tener un ingreso per cápita de cerca de 8.200 dólares, va a caer a 5.496. Es decir, hemos retrocedido prácticamente al ingreso que tenían los colombianos por allá en el año 2007. Es decir, más de una década terminamos el impacto. Y eso obviamente cuando el total de los colombianos, en vez de poder gastar 8.200 dólares, estamos gastando 5.500 dólares, pues obviamente ese diferencial tiene un impacto muy alto en el consumo y en la activación de la economía. Adelante. ¿Qué está proyectando el gobierno nacional? Pues simplemente aquí tenemos las cifras de lo que fue el comportamiento del año 20. En materia de ingresos, el gobierno terminó por tener este año, que pasó, un 15,6% de ingresos, y proyecta para el año 21 unos ingresos totales en un 16,4%. Yo honestamente no creo que se vaya a comportar así, porque una parte de ello implica que los ingresos tributarios, cuando tenemos una descomposición del aparato productivo de tal naturaleza, significa que vamos a tener un incremento del 14,2%. No lo veo. En el entretanto, sí veo que el gasto va a seguir incrementándose. Si el año que termina se incrementó el gasto total en un 23,8%, este año se va a incrementar en un 21,7%, con el agravante, en mi opinión, que el funcionamiento pasa del 15,8% al 16,5%. Es decir, que en vez de reducir el gasto corriente, el gasto recurrente, lo sigue incrementando. Eso hace que el balance total, ¿no? Ahí lo tienen claro. Si el año pasado tuvimos un déficit del 8,2 del PIB, este año muy seguramente lo vamos a tener del 5,4, aunque yo creo que va a ser superior porque no creo que los ingresos tributarios vayan a ser del nivel que está planteando el gobierno. Y eso va a tener, obviamente, un impacto muy fuerte
desde el punto de vista de la capacidad que el gobierno tiene para poder atender una cantidad de exigencias, tanto sociales, médicas, y también de gasto de funcionamiento, que va a obligar a apretar más los cinturones, y eso, un año preelectoral como el que vamos a vivir, no va a ser nada bueno. Adelante. ¿Qué estamos viendo en consecuencia nosotros? Primero, los ingresos petroleros se cayeron. Eso va a pegar muy duro, no solamente en el gobierno central, sino también a los gobiernos territoriales. Correcto. En consecuencia, uno ve cómo la tasa de cambio, ¿no?, que si bien ha mostrado una tendencia a la baja en el curso del último trimestre como consecuencia de la cantidad de recursos que trajo el gobierno, vamos a ver cómo se va a comportar la tasa de cambio este año, donde muy seguramente no podrá tener el mismo crédito externo que tuvo el año 20. Adelante. ¿Eso a qué nos lleva? A que nos lleva a que, como lo anuncié, si este año a duras penas alcanzamos a 142 billones, no hemos alcanzado los 146, yo no creo que el año 2021 alcancemos los 120 billones de ingresos tributarios, es decir, muchísimo menos de lo que está proyectando el gobierno nacional. Adelante. En consecuencia, el déficit de este año va a estar mucho más abajo de lo que proyectó el gobierno. La proyección que yo tengo es que de pronto va a estar muy por el lado de lo que fue este año, del 8%, y eso va a generar, digámoslo, una situación nada fácil para el gobierno. Ustedes ya ven cómo están anunciando reforma tributaria. No veo espacio político para la reforma tributaria y veo mucha restricción en el crédito externo. Adelante. Eso muy seguramente el déficit fiscal este año podría estar rondando los 80 billones de pesos, y eso va a implicar unos recortes muy fuertes al alivio para el empleo, a la salud pública, a devolución de tributos, en fin, va a haber un ajuste muy fuerte este año que el gobierno, en principio, por lo menos en lo que es el marco fiscal de mediano plazo, no lo tiene así contemplado. Adelante. La deuda pública, tanto externa, tanto interna, tanto pública como privada, miren lo que vamos. La privada va a 69 mil, casi 70 mil millones de dólares, y la externa pública va a 95 mil millones de dólares. Adelante. Pero lo grueso es que cuando ya uno pone externa, pública y privada como términos de PIB, estamos hablando que estamos ya prácticamente en el 58% del Producto Interno Bruto. Adelante. Pero cuando uno suma pública interna y externa, estamos hablando de 713 billones de pesos. Es decir, estaríamos ya casi rondando el 70% del PIB. Eso va a tener muy seguramente impacto en la manera como nos calificarán las empresas, pues, que califican riesgo, y eso puede significar un spread mayor para la deuda colombiana, y eso puede llevar a una situación económica muy complicada para el término de este gobierno y muy seguramente para el gobierno que viene. Adelante. Ahí lo tienen, 69,2. Adelante. En fin, dejemos ya el tema económico, porque ya prácticamente lo dije. No veo que haya mayor espacio para seguir buscando más endeudamiento. Adelante, Oscar.
pasemos ya a los temas políticos. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar un poco en la cosa política? Aquí los dos ejes que le había dicho. Primero, la demagogia de todos estos sectores alternativos, ¿no? Uno ve cómo todos estos alcaldes populistas, Bogotá, Cali, Medellín, pues obviamente hoy en día ya tienen pues una serie de revocatorias de mandatos sobre la mesa, pero uno ve al sinvergüenza de Petro planteando pues la impresión de billetes. Uno se pregunta, bueno, fuera de que eso no, pues un país como Colombia que ha manejado las cosas con tanto rigor, ¿por qué lo está planteando? Porque obviamente cuando uno emite de billete, lo que viene es una inflación. Cuando viene una inflación, ¿qué es lo que termina por suceder? Que es el impuesto más duro que tienen que pagar los sectores populares. ¿A dónde van ellos? A la insurrección. Todo tipo de decisión, por ejemplo, que estuvieron tomando estos alcaldes, encerrando a la gente en sus casas. ¿Qué es lo que termina por suceder? Que obviamente cayó la economía, como les acabo de mostrar. Y al caer la economía, ¿qué termina por suceder? Más desempleo. Entre más desempleo, tienen ellos un caldo de cultivo bastante más deseable, porque sobre ese presupuesto es que montan su política. Ellos montan en la desesperanza, en la desazón de ciertos sectores populares, que son la mayoría, ¿no? En el descontento es que montan prácticamente su respuesta política, tratando de creer que entonces ellos van a tener ahí sí la gran oportunidad de plantear las alternativas futuras, alternativas que ya están a la vista. Tenemos lo de Venezuela, ni que hablar de Cuba, ni que hablar del resto de América Latina, cuando estuvo en manos de todos estos gobiernos populistas a lo largo y ancho del hemisferio. Pero como así somos, es decir, siempre estamos planteando torpezas, ¿no? Y no somos capaces de mirarnos en el espejo de economías que gracias a la supuesta revolución bolivariana del siglo XXI, pues prácticamente han quedado en nada. Difícil un país con la riqueza de Venezuela, porque los ricos eran ellos, haya quedado en la ruina como quedó Venezuela, en donde el éxodo de 4 o 5 millones de venezolanos pues deambulan en las calles de Bogotá, de Medellín, de Quito, de Buenos Aires, de Lima, etcétera, etcétera, y lamentablemente estamos viendo cómo eso ha terminado generando unos factores de criminalidad aún mayores que nos ha tocado soportar en medio de estas restricciones. Adelante. Sí, estas son el tema, algunas imágenes sobre las propuestas populistas que lo que llevan es simplemente a generar esa contradicción y esa lucha de clases que es lo que finalmente quieren estos personajes. Adelante. Por consiguiente, y con esto terminaría un poco como esta parte, todo lo que ha venido sucediendo en el tema económico, que yo creo que estuvo un poco largo, lo que hace es que el Estado tenga mucho menos posibilidades para hacer gasto social, dada la crisis sanitaria, dado el endeudamiento público y las dificultades que vamos a tener en este año, ¿cierto? Esas demandas sociales, ¿no?, son las que van a presionar para el mensaje populista de todos estos personajes que querrán, ¿no?, pescar en río revuelto e incitando a la violencia. Quizás de las pocas cosas buenas que trajo la famosa pandemia fue que estos señores, especialmente Petro, que lo dijo el mismo día en que ganó Duque, ¿no? Aquí no lo vamos a dejar gobernar, aquí habrá marcha sobre marcha. Por supuesto, la respuesta del gobierno, especialmente en el año 19, cuando terminó en las mesas de concertación, en mi opinión no fueron las adecuadas. El gobierno ha debido tener un talante mucho más
más severo frente a los desmanes que provocaron en todo el país, incluso como quedó demostrado en los últimos que hubo en Bogotá, donde incendiaron estaciones de policía y demás, pues eran milicianos del Ejército de Liberación Nacional con plata de la coca, con plata del narcotráfico, incitando a la revuelta. Quedó suficientemente demostrado. Como ustedes van a invitar a María Fernanda, ojalá que ese tema se lo toquen a ella, porque las investigaciones que hizo ella con un grupo de personas demostraron cómo se infiltraron en las marchas y terminaron haciendo lo que hicieron. Como también lo hicieron en Chile, es decir, lo de Santiago, quizá una de las economías más prósperas de América Latina. Increíble que haya llegado a donde llegó, por supuesto, por falta de pantalones, por decirlo así, del segundo gobierno de Piñera, que en vez de haberlos confrontado, creyó que podía brindarles espacios políticos que terminaron pues unas reformas constitucionales que no creo que eso le salga bien a Chile. Adelante. Pero quizás un tema que también quiero pasar muy rápido para abrir el debate, a la discusión, es un poco lo que siempre planteó Fedegan a lo largo del tiempo sobre el control territorial que estos habían venido pretendiendo y que lograron buena parte de eso en las negociaciones con el señor Santos. Lo advertí sobre eso, pues ahí tengo varios libros publicados. Creo que lo que le interesó siempre a las FARC es el control territorial y por ello todos los argumentos que intentaron dar a lo largo de las discusiones sobre la tierra, ¿no? Y sobre la tierra indisolublemente ligada al territorio, ¿no? Es simplemente porque lo que le interesa es, a partir de la demagogia sobre la tierra, ¿no?, tener un control territorial, como lo va a expresar ahora perfectamente bien el señor Márquez, hoy en día con el cuento de la nueva Marquetalia y encabezando el tema de la disidencia. Y un comentario aquí al margen. Hoy se le llama disidencias, ¿no? Y finalmente terminaron en ello porque Márquez, involucrado como lo está en el negocio del narcotráfico, cuando cogieron a su sobrino, no tuvo otra alternativa sino decirle al país: quédense con su curul, ¿no? Y quédense con su impunidad, porque a mí lo que me interesa, tendría que haberlo dicho Márquez con más claridad, es el negocio del narcotráfico, para lo cual necesito control territorial. Pon un poco las palabras de Márquez, que me parece que son suficientemente elocuentes. Colombia. Para las FARC, Ejército del Pueblo, el concepto tierra está indisolublemente ligado al territorio. Son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos vitales de toda la nación. Por eso la lucha por el territorio está en el centro de las luchas que se libran hoy en Colombia. Sí, ahí está un poco, digámoslo, lo que Márquez dijo hace muchísimo tiempo, y que buena parte, como lo voy a mostrar también unos mapas que ustedes conocen también como yo, quizás mejor, pues se han mantenido. Pero evidentemente todo este mal acuerdo, ¿no?, terminó generándole a las disidencias, al Ejército de Liberación Nacional, a toda esta caterva de criminales enredados con el narcotráfico, pues unos espacios territoriales, ¿no?, que ustedes denominan como una zona, ¿no?, en donde les sirve a estos personajes para el abastecimiento táctico y logístico de sus propias operaciones, y donde ellos siguen albergando allí centros para poder mantener activa tanto sus milicias que están en el control territorial de sus espacios del narcotráfico, como también los escenarios que le dio el gobierno
para hacer política. Entonces quedamos en el peor de los mundos, además de haber entregado las instituciones y haberle burlado al país el caso del plebiscito. Creo que hay una serie de elementos que lo dijimos 1000 veces, por eso nos opusimos radicalmente a estos acuerdos, que son las zonas de reservas campesinas, que son las zonas veredales, que, en fin, que prácticamente terminaron por hacer del territorio colombiano una colcha de retazo. Aquí, cuando uno mira un poco lo que son las áreas de cultivo ilícito y el tema de minería ilegal, y uno ve las zonas de riesgo electoral, prácticamente uno las tiene totalmente superpuestas. Adelante. Aquí vemos, ¿no?, los espacios territoriales de reincorporación ricos, exactamente en las zonas críticas, ¿no?, de mayor riesgo electoral, que están señaladas pues con color rojo. Las que no están en amarillo, y algunas pocas de riesgo medio, amarillo en riesgo alto, ¿no? Las rojas son en riesgo extremo, y en verde un poco la de riesgo medio, ¿no? Las blancas son donde no hay riesgo, pero evidentemente donde los tipos querían espacios territoriales de reincorporación, evidentemente son zonas donde hoy en día vamos a tener muchas dificultades en las elecciones del 22, no solo por la presencia activa de sus milicias armadas y del negocio del narcotráfico, sino de la plata que el narcotráfico va a generar para comprar votos y para generar elementos de distorsión de la voluntad real del pueblo colombiano. Adelante. También lo tenemos, ¿no? Fíjense ustedes, la mayor parte de la inversión, pese a las dificultades fiscales que tiene el gobierno, las tiene en los municipios que se denominaron desde el primer momento con enfoque territorial, o sea, programas de desarrollo con enfoque territorial. Si ustedes ven los punticos, ¿no?, que es donde van a estar los programas, ven que también coinciden claramente con las zonas de riesgo electoral, tanto las de alto, de riesgo extremo, que son las rojas, como de riesgo medio y de riesgo alto. Es decir, ahí donde está la inversión, esa inversión muy seguramente se está haciendo con las comunidades de base que el acuerdo le da una categoría especial para orientar la inversión, y los mismos alcaldes, algunos de ellos, ¿no?, con clara manifestación de izquierda, ¿no?, pues obviamente ahí es donde nos vamos a gastar la práctica los colombianos para seguir atendiendo las necesidades de todos estos personajes. Adelante. Y aquí una cosa que es aún peor. Por fortuna, el Congreso de la República pues no terminó por avalar las supuestas circunscripciones especiales para la paz. Pero cuando usted mira los punticos negros, que es lo que querían estos sinvergüenzas, para las famosas 16 curules, que finalmente no las tienen, pero siguen haciendo todo tipo de esfuerzo para obtenerlas. Ahí tiene, bueno, yo repito a mi mujer, a María Fernanda, porque viven unas peleas precisamente por una demanda que interpuso Rodrigo Rivera, el que fue ministro del Interior, y que prácticamente están tratando de resucitar por la puerta de atrás. Eso se lo puede contar ella con mayor detalle. Las famosas circunscripciones para tener unos criminales en el Senado, otros en la Cámara, más 16 en la Cámara, de las famosas circunscripciones. Y fíjense dónde están. Exactamente en los municipios que tienen riesgo extremo o alto a nivel electoral. Adelante. Ahí está la presencia de los grupos armados, ¿no? Ahí está la autodefensa gagitanista, ahí está el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Por supuesto confundido con la FARC. Adelante. ¿No? Ahí están otros grupos armados, y estos están superpuestos los mapas. Adelante. Bien, a manera de conclusión. Primero, el gobierno le va a tocar reprogramar la deuda pública, a ver cómo
tiene un espacio fiscal de lo que iba a pagar para ver cómo logra mejorar un poco la capacidad de respuesta en materia de gasto público. En mi opinión, como lo dije, no creo en la reforma tributaria. Eso terminará siendo un zambapalo en el Congreso. Y ya veremos a los sectores, entre comillas, santistas, centrosantistas, ¿no? Y a los sectores de izquierda, ¿no? Como llaman ellos, los movimientos alternativos, ¿no? Tratando de oponerse y montarse una serie de argumentos medio falaces para impedirla y para minar el poco espacio político que tienen hoy los sectores de derecha o de centro derecha. A mí me gusta hablar de derecha, hay otros que les gusta hablar de centro derecha. Yo, como no creo mucho en el centro, eso es una cosa, eso y nada es lo mismo, ¿no? Y quizás de las cosas que se ha equivocado el gobierno y especialmente el presidente Duque es con el cuento de yo soy centro-centro. ¿Centro-centro de qué? A ver, ¿con respecto a qué? No, aquí lo que hay es un modelo económico, que es en el que yo creo, de economía de mercado, de libertades públicas, de iniciativa privada, de generación de riqueza y de empleo, y un modelo que es el modelo gastado de la izquierda, que lo estamos viendo en el hemisferio, y el mejor ejemplo es el ejemplo de Venezuela. En consecuencia, si hay reforma tributaria, lo que tiene que hacer es bajar un poco más el impuesto nominal del IVA y de renta para que haya más plata y para que haya mayor consumo, ¿no? En cambio, yo sí soy de los que cree, cosa que yo pensé que el gobierno iba a hacer, una reforma mucho más drástica para aguantar el gasto de funcionamiento, ¿no? Especialmente hoy en una serie de entes de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, para decir cualquier cosa, además de la reforma de la justicia, que gastan muchísimo dinero y realmente no le están aportando al colombiano de a pie absolutamente nada. Viven hablando de corrupción y la corrupción rampante en todos los sectores. Yo soy crítico incluso de los sectores políticos porque los políticos en buena parte se dedicaron a ver cómo roban para hacer elecciones. Y si se contrae el gasto público, ojalá que haya menos dinero para que roben y para que hagan elecciones. Lo grave en esta coyuntura es que la izquierda va a tener la plata en narcotráfico y eventualmente va a terminar generando unas condiciones francamente desiguales en el próximo debate electoral. Y por supuesto, yo lo que creo es que aquí lo que hay que estimular son los sectores con capacidad exportadora, porque de lo contrario podemos tener una crisis cambiaria como resultado de no vamos a tener mayor espacio de mayor deuda externa, que es lo que ha venido de alguna manera calzando la cuenta financiera con el déficit que tenemos en la canasta exportadora y al mismo tiempo, si el dólar se nos pone muy alto, pues obviamente vamos a tener una capacidad de exportar y vamos a reducir el volumen de importación. Adelante. Adelante, Oscar. Bien, entonces, todas esas restricciones nos van a obligar a tener un Estado más pequeño, con más tecnología de información, que lo estamos hablando ahora con el coronel. Yo creo en eso, yo creo que hay que pensar en un nuevo Estado que se acerque más al ciudadano. Esto de la virtualidad llegó para quedarse. Mire, yo no sé cuántos estamos, pero hoy en día estamos un grupo muy importante. Yo no estoy en Colombia, estoy mirando unos temas precisamente por una plataforma de exportadoras en Colombia, hay una zona del Canal del Dique, y sin embargo puedo estar reunido con ustedes. El Estado puede hacer mucho más cosas, puede atender mucho más al ciudadano, sin necesidad de estar gastando tanta plata en gastos recurrentes de funcionamiento que no agregan valor, ¿no? Creo que va a tener que hacer también una orientación del gasto en aquellos sectores que generen más riqueza agregada y más empleo, ¿no? Y si eso se hace bien, pues obviamente el 22
va a generar una mayor presión digamos, a los actores políticos como consecuencia de la crisis del COVID. Y los grupos armados pues tendrán, como ya lo dije anteriormente, una mayor flexibilidad. En consecuencia, en ese entorno es que hay que repensar la política y a mí me gustaría sí, ahora sí escucharlos un poco y tratar de absolver algunas de las preguntas que tengan con ese contexto que es un poco largo, pero creo que nos permite ver las cosas un poco más en blanco y negro. Muchas gracias y estoy ya dispuesto a contestar las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctor José Félix, por estas cifras, por estos datos y sobre todo por la percepción de lo que desde el punto de vista económico y político empezaremos a vivir particularmente en estos 2 próximos años. Vamos a iniciar entonces con nuestra ronda de preguntas, no sin antes recordarle a nuestros asistentes, a nuestros participantes que sean muy breves con su pregunta y estar muy atentos a abrir su micrófono para que puedan hacer la pregunta. Vamos entonces a darle la palabra al señor coronel Juan Luis Gutiérrez Restrepo. Adelante, señor coronel Gutiérrez, con su pregunta. Doctor José Félix, buenas noches. Respetuoso saludo a todos los participantes de esta tertulia centenaria. Gracias por su presentación. Doctor José Félix, mire, cada 4 años se repite la misma historia. Cuando se acercan las elecciones, los políticos, sin excepción, inclusive los del Centro Democrático, tocan las puertas de la Reserva Activa buscando sus votos y su apoyo. Llegan las elecciones, pasan las elecciones y al final lo único que queda es una absoluta desilusión, porque todo lo que se promete, todo lo que se planea, sencillamente no se cumple. Pues bueno, yo quiero contarle que la Reserva Activa queremos participar activamente en las elecciones del 2022 y nos vamos a ir con nuestros propios candidatos. De pronto fracasemos, de pronto salgamos adelante. Nada se pierde del intento, pero la verdad nos sentimos desilusionados de la clase política colombiana, porque no tienen un compromiso con el país, no conocen la problemática. Uno mira la formación profesional de los senadores, de los representantes, y con muy contadas excepciones tienen la capacidad administrativa y la experiencia para liderar el país y simplemente llegan a esos cargos por componendas y acuerdos políticos. Pues los veteranos de la fuerza pública comprometidos en el fortalecimiento de la democracia, pues en el 2022 nos vamos a ir con nuestros propios candidatos y vamos a probar suerte. De pronto fracasemos en el primer intento, pero seguiremos adelante, porque sí nos preocupa verdaderamente el rumbo que está tomando este país. No tienes cómo poner la imagen para mucho más grato escuchar, digamos, las reflexiones viendo la cara de la persona. Si se puede, perfecto, sería estupendo. No lo tenemos habilitado ahorita, doctor José Félix, desafortunadamente. No he dicho nada entonces. Adelante. No sé, doctor José Félix, si usted me escuchó. Sí, perfectamente. No, quería decirle eso. Mire, usted que es el alter ego de la doctora María Fernanda y tiene línea directa con el Centro Democrático, la verdad nos sentimos desilusionados con el manejo que se le ha dado a toda la problemática del país. No más el sector defensa ha sido, yo creo que mal gerenciado, mal dirigido, y ahí se ven los resultados. De modo pues que quería contarle o compartirles inquietud de los veteranos de la fuerza pública, que nos iremos con nuestros propios candidatos y buscaremos contribuir desde nuestra experiencia y nuestra formación profesional a sacar este país adelante. Pues, coronel, yo de una vez le respondo. No solamente están en su derecho, sino que difícilmente hay un colombiano que tenga, democráticamente hablando, más derecho que ustedes. Lo que yo a veces siento es que les ha faltado a ustedes algo que creo que están logrando con la tertulia centenaria: empezar a generar conciencia hacia el interior de los reservistas,
porque están en la reserva activa. Mire, y usted sabe que nosotros somos muy amigos de ustedes. Mantengo una relación muy estrecha por lo general ahora, porque durante el gobierno de Santos le prohibieron a la cúpula o al mando que conversaran conmigo. Cuando llegó este gobierno volví a restablecer las relaciones, primero con el ministro Botero, que venía también del sector gremial, y ahora pues con el ministro Carlos Holmes, que estuvo muy activo en los temas que tienen que ver con la problemática ganadera, que bien sabe usted que quizás es del sector que más duramente golpea cuando se desborda la criminalidad en el país, especialmente en las zonas rurales. Mantengo una relación, e incluso es mi amigo con Acore, con Jaime mantengo una comunicación permanente. Hoy, por ejemplo, a propósito de los temas, van a nombrar ministro de Defensa, he mandado un mensaje al gobierno y he dicho, hombre, hay generales en la reserva activa. Y fíjese que es mi postura. Incluso hablé con uno de ellos, cuyo nombre prefiero no develarlo, diciéndole, hombre, había trabajado en la campaña. Acaban de nombrar secretario de Defensa Biden de los Estados Unidos, un general, ¿no?, de 4 soles que estaba en la reserva. Yo creo que hay civiles que tienen vocación de servicio a la fuerza pública, que conocen la fuerza pública y que eventualmente pueden prestar un buen servicio como ministro de Defensa. Los ministros de Defensa tienen que responder políticamente. Por ello fue que Colombia cambió un poco lo que había sido durante muchísimo tiempo una norma, que el ministro de Defensa era el más alto de los oficiales activos. Lo cambiaron. Ha habido ministros de Defensa civiles muy buenos, ha habido otros que son prácticamente insignificantes para un país como el nuestro, que tiene las amenazas que tiene, ¿no? En consecuencia, soy de los que cree que muchas veces hay que echar mano de aquellos que han prestado un servicio porque conocen el engranaje. En consecuencia, creo que no solo para los temas que tienen que ver con el ejercicio propiamente democrático, sino también para prestar servicios en el Ejecutivo. Así que ojalá que el esfuerzo que van a hacer se cristalice. Y hay gente de ustedes que opinan, hay personas que están con columnas, no quiero mencionar nombres porque ustedes también lo leen, yo lo leo permanentemente, mantengo relaciones con él o con ellos, pues son varios los que están en la actividad de estar escribiendo columnas. Hay gente muy buena de la reserva activa. Ojalá vea un senador, un representante o varios, ¿no? Mire usted lo que fue el tránsito del general Canal en el Congreso de la República. Qué señor general y qué parlamentario, con qué dignidad estuvo representando, yo no sé si a la reserva o al Valle del Cauca, que fue quien lo eligió, pero qué bueno, ojalá, ¿no? Aplaudo y apoyo que hagan ese ejercicio. Muchas gracias, doctor José Félix. Señor capitán Fabio Cuello, adelante, su micrófono está abierto. Le escuchamos. Doctor José Félix, buenas noches. Saludes a la Reserva Activa. 3 preguntas cortas. La primera, todos los que muestran un análisis de la pandemia hablan del daño que le hace al gobierno, no del daño que le hace a la economía de las personas y de las empresas. ¿Cómo quedan las personas y alguien en el gobierno piensa en eso? Segunda, la reactivación económica no se va a dar sin vacunación.
por favor, sin entrar en el tema que quien exige pronta vacunación ataca políticamente al gobierno, ¿cómo observa esa reactivación posterior a la vacunación si las personas y las empresas, como bien lo dice, quedan con una economía que regresó al nivel del 2009, pero deben asumir unos impuestos, multas, tarifas y todo con valores del 2024? Y la tercera, pues ya habló del tema de ministro de Defensa, pues le tenía la pregunta de quién era su candidato para ministro de Defensa. Pues yo pienso que una posibilidad es el actual comandante de las fuerzas militares, dado el enfrentamiento político entre los partidos y la posibilidad de otro cuestionamiento político en el Congreso. Alguien neutral políticamente puede ayudar a evitar la polarización al final del gobierno. Además que los muy pocos que tienen estatura de ministro de Defensa también la tienen para la carrera presidencial y los quemarían en el tiempo que falta. En aras de la brevedad no extiendo estas razones y lo dejo para su respuesta. Muchas gracias por su presentación y por acompañarnos en la noche de hoy. Voy con la primera. Está dicho. Evidentemente hay una relación simbiótica entre el desempeño de la economía y el desempeño del ejercicio del gobierno, porque finalmente el gobierno lo que hace es que gasta el dinero que el sector privado le da a través de los impuestos. Aquí el daño es mucho más profundo de lo que estamos tratando de identificar, o por lo menos como el gobierno lo identifica. Por eso, en la presentación usted se dio cuenta que mostré las cifras de cómo quedó después que está pensando el gobierno y que estoy pensando yo. La situación es bastante más crítica, por las dos razones que ya había mencionado. Primero, porque cuando usted tiene un desajuste del tejido empresarial, en donde 20-22% de las empresas tienen daños severos, y donde usted tiene un desempleo que alcanzó el 19%, ha bajado un poco, ahora con este nuevo encerramiento volvió a subir, pero el desempleo, tenga usted por seguro que no estará por debajo del 16-17%. Es decir, estamos en un punto crítico. Y en consecuencia, una empresa que no paga impuestos, una empresa que no emplea, significa que el gobierno va a tener mucho menos espacio para poder gastar. Ahí hay un daño muy complejo. Y fíjense usted lo que ha terminado en esta cosa, pues la feria de las vanidades de estos gobernantes de las principales ciudades. La señora Claudia López, ella creyó que podía haber hecho política por cuenta de la pandemia. Y un día salía insultando al gobierno, otro día salía una foto con el gobierno. Yo desde el primer momento hubiera parado a Claudia López como hubiera parado pues al figurín del de Medellín, porque estaban simple y llanamente era viendo a ver cómo generaban una situación más crítica digámoslo, con las cuarentenas, correcto, pero exigiendo por el otro lado. Yo que escribí un artículo al comienzo de esto que decía que había un falso dilema entre salud y economía. No, eso va pegadito. Aquí hay que cuidarse, pero no se puede hacer en desmedro de los sectores que generan riqueza y que generan empleo. Ese es el primer punto. El segundo punto que usted me plantea sobre... Ay, se me fue la... Segundo punto, ¿me lo recuerda, por favor? Que me distrae. Ya le abrimos el micrófono, señor Capitán Cuello. Adelante. La reactivación económica no se va a dar sin vacunación. Por favor, sin entrar en el tema de que quien exige pronta vacunación ataca políticamente al gobierno, ¿cómo observa esa reactivación posterior a la vacunación si las personas y las empresas, como lo dice, quedan con una economía que regresó al 2009, pero tienen que volver a reactivarse económicamente pagando impuestos, multas, tarifas con valores del 2022, 23 o 24 que ya van?
Yo estoy de acuerdo con usted, capitán, pero yo le hago una observación. No, uno tiene que mantener la economía. Es decir, a ver, cuando se vacune, cuando tengamos la protección supuestamente de rebaño, lleguemos a un 70% de la población colombiana vacunada, pues muy seguramente volveremos a una normalidad, ¿no? Porque no habrá lugar a ningún tipo de restricciones. Pero durante este año, en donde el país a duras penas empezará el proceso de vacunación, yo sí creo que hay que evitar tanta cuarentena para que la economía no sufra el daño que ha venido sufriendo. Fíjese que cuando se abrió un poco la economía en los meses de septiembre, octubre y noviembre, pues el desempleo bajó, digamos, el impacto sobre el Producto Interno Bruto no fue tan severo. Si usted ve el cuadrito que yo presenté en todos los sectores que cayeron mucho menos en el tercer y cuarto trimestre que en el segundo trimestre, que fue el golpe extremadamente duro. En consecuencia, la reactivación no se puede dejar solo cuando estemos vacunados. Hay que volver otra vez a hacer las cosas con prudencia, con distanciamiento social, como lo han hecho en otras partes, con unos resultados francamente positivos. Y el tercero que usted me planteaba era el tema del ministerio. Yo creo que ya en las explicaciones que había dado antes están más o menos recogidas, ¿no? Yo quiero mucho al general Navarro. Me parece que si el gobierno lo deja, como en alguna oportunidad también dejaron un buen trecho al general Padilla, pues bien, es una persona que ha venido sirviendo desde el primer momento en este gobierno, conoce perfectamente las dinámicas que lleva la fuerza pública, perfectamente. Sin embargo, el problema con los militares activos, como son ministros de defensa, es que mire usted lo que le pasó primero a Botero. No estaba ese día en el Senado apoyando a Botero. La primera moción de censura que le intentaron hacer a Botero, y lo puedo decir aquí en confianza, porque estamos en casa, Botero era y sigue siendo mi amigo, logramos desmontarse la de la Cámara. Eso salió bastante bien. Pero la del Senado, que yo creo que se equivocaron, además algunos asesores que tuvo del Ministerio de Defensa, porque uno no puede dejar que un tipo como Roy Barreras lo incrimine como lo incriminó a propósito de la operación, cuando todos sabíamos que ahí, ¿no? Los responsables de tener personas menores eran precisamente estos bandidos. Y él, entre otras cosas, para no violentar la reserva, no quiso en el debate en el Senado develar una cantidad de elementos que perfectamente le hubieran permitido no salir tan mal librado como terminó saliendo Guillermo de ese embate. Con Carlos fue a otro precio, mejor orador, con mucho mejor manejo del Congreso, pues no lograron la izquierda. ¿Usted cree que la izquierda a un militar activo no lo va a citar y no le va a hacer la guachafita que le hicieron a los dos ministros anteriores? Claro que sí. Y no es igual un político o una persona que no sea militar defendiendo a la fuerza pública en el Senado que uno que es militar. Esa es simplemente una observación que yo hago en ese tema. Pero pues, perfectamente podría ser un general en uso de buen retiro, y los hay, y varios, y buenos, y con pantalones, y con conocimiento. Pero bueno, eso es del fuero interno del presidente, si nombra A, B o C. Adelante. Muy bien, señor coronel Jorge Enrique Gil Delgado, adelante, señor coronel Gil, su micrófono está abierto. Adelante con su pregunta. Señor coronel Jorge Enrique Gil Delgado, se alista el señor mayor Edgar Penilla. Adelante, Jorge. Doctor, buenas noches. Yo soy de las personas que dentro de mis convicciones políticas hice campaña con Duque. Lo admiré mucho, lo conozco, pero de las cosas que
que quiero que usted por favor me comente entre ustedes que están en ese círculo con ustedes, usted y su esposa, ¿cómo hacen ustedes para ver que él, cuando ya, como supuestamente nosotros ganamos esta presidencia, él mantuvo, hablemos de generales y hablemos ahora de mucha gente que él nombra y que han sido, para mí, enemigos y socios de Santos? Y los nombra y los nombra y los nombra, y eso lo único que ha hecho, bueno, en mi caso, es sentirme engañado y que perdí mucha, digamos, perdimos muchos adeptos y perdimos muchas cosas. ¿Por qué? Porque uno dice, oiga, ¿cómo se alía con el enemigo? La izquierda no hace eso. Cuando si se ganamos y porque ganamos todos, ¿por qué no se alían o nombramos gente que está con nosotros? Pero todo lo que yo he visto es que él nunca o se ha rodeado de enemigos y son santistas y son de izquierda. Pues No sé cuál es la percepción. No, la misma suya. La misma suya, yo tengo el mismo sentimiento que tiene usted. Y María Fernanda peor que yo, porque además ella lo ha criticado de manera pública y permanente. Incluso ha evitado nombramientos, y le puedo decir varios. Por ejemplo, cuando fueron a nombrar al superintendente de seguridad, fue tal la presión que hizo ella a través de las redes sociales que el gobierno no nombró a la señora que iba a nombrar. Una santista convencida que había sido representante de la Cámara que le iba a nombrar. Y así como eso, no han faltado casos de manera permanente. Si usted mira realmente la forma como se comportó María Fernanda en este frente, es de absoluto y total cuestionamiento a eso que usted dice. Por varias razones. Primero, porque los gobiernos gobiernan con sus banderas, que es lo que a mí a veces me duele, y con su gente. Yo siento, con todo lo que yo aprecio al presidente Duque, que no ha gobernado ni con nuestras banderas, después de 8 años de un esfuerzo gigantesco que hicimos. Te voy a contar varias infidencias, ya que estamos en confianza. Ayudamos a Santos a ser presidente de la República. Yo le hice un par de cosas muy grandes con ganaderos en Costa Caribe y en Llanos Orientales. Incluso cuando perdió Arias, yo recuerdo que el presidente Uribe nos llamó a Palacio y nos dio una serie de instrucciones para efectos de avanzar en alguna dirección. Eso no se dio y después nos dijo, esta es con Santos, y nos fuimos con Santos. Hicimos varias reuniones. Acuérdense que Arias era el candidato del Partido Conservador. Hicimos varias reuniones para efectos de llevarlo a la presidencia. Cuando llegó la presidencia del señor Santos, ¿no?, empezó a cometer una cantidad por lo menos de elementos que uno debía cuestionables. Y yo empecé a hablar con el presidente Uribe en el mes de noviembre, señora presidente, no salió bien. Uribe todavía estaba muy aguantado. Hasta como el mes de enero, febrero, cuando ya empezó ya él a hablar en confianza. En marzo del año 11 hicimos la primera reunión en la casa de Fernando Londoño. Algunos exministros, éramos 20 personas. Arrancamos una lucha frontal con lo que fue un gobierno que no solamente defraudó la confianza de quienes habían votado por él, sino que le entregó el país a estos criminales. Fueron 8 años muy duros, muy duros. Y elegimos en el 14 una bancada parlamentaria donde estaba el presidente Duque. Después un esfuerzo gigantesco. Es más, ustedes recordarán que para esa época yo alcancé a ser precandidato del Partido Conservador para buscar una convergencia con los candidatos del Centro Democrático donde estaba Oscar Iván. Nos robaron las elecciones y seguimos en la batalla. A mí no me metieron preso milagrosamente. 5 investigaciones, 4 de paramilitarismo
y uno de corrupción. Logré, digámoslo, milagrosamente salir adelante. Y 8 años después llegamos a la presidencia. ¿Usted cree que para mí, después de semejante proceso, pues no era deseable precisamente que este gobierno tuviera la bandera que durante 8 años enarbolamos con buena parte de ustedes? ¿Cuántos de ustedes no se vincularon a las campañas nuestras? Quizás el único error del presidente Uribe es no haberle exigido al presidente Duque desde el primer momento que respondiera a las expectativas de millones de colombianos que habíamos votado por él. Yo no me siento contento con el gobierno. He sido prudente por una razón, porque si bien nos equivocamos con Santos y el presidente Uribe salió desde el mes de febrero o marzo a dar la batalla, y ahí estuvimos todos, el presidente Uribe ha sido también respetuoso y prudente con el gobierno. 0 iban 2 que nos equivocamos. Y en eso uno tiene que tener también respeto por el elector. Es mal puede uno salir a criticar todas las cosas. Pero yo no estoy conforme. Yo no estoy conforme. Es más, me parece que el gabinete es un gabinete que le falta peso. Me parece que el gabinete ni siquiera ha salido a defender muchas veces al gobierno. Y porque el gabinete es un gabinete despintado. A mí me hubiera gustado un gobierno mucho más positivo. Y fíjense que ahora hace poco, 2 veces, Duque salió a decir que él era centro-centro y en la entrevista con Semana salió a decir que cuando nos ganó a la derecha, ¿no? A la derecha radical, yo me pregunto, ¿quiénes somos la derecha radical? María Fernanda es derecha radical, yo soy derecha radical, yo no sé qué seré. Yo lo que defiendo es un legado como el gobierno de Uribe que a mí sí me satisfizo. Me gustó, pensé que fue un buen gobierno, respondió a las expectativas populares, metió en cintura un poco de criminales y mi sector, el sector ganadero, respiró tranquilidad. Mi sector no está respirando tranquilidad, pese a todos los esfuerzos que hace la fuerza pública, por una razón elemental. Tenemos 200.000 hectáreas de coca. A mí me hubiera gustado que hubieran aplicado glifosato de hace mucho tiempo, que hubieran extraditado a Santrich. Entonces, su sentimiento lo comparto plenamente. Quiero ser prudente porque sé que tengo algunas obligaciones aún con un gobierno que nosotros elegimos. Adelante. Señor Mayor Edgar Penilla, está abierto su micrófono y se alista Jorge Eduardo Mendoza. Adelante, señor Mayor Penilla. Muy buenas noches, señor doctor Lajorí, el Mayor Penilla, aquí de la ciudad de Cali, del Grupo POR. Tengo una pregunta para que nos ilustre, o me ilustre personalmente a mí, ¿qué es la Federación Colombiana de Ganaderos y qué es el Fondo Nacional del Ganado? ¿Y de dónde se nutre? Y un campesino, digamos, de a pie, que produce leche, o un mediano empresario con algo de ganado, ¿puede pertenecer a la federación y qué beneficios puede obtener? Gracias. Gracias, doctor Penilla. Sí, muy sencillamente. Fedegan es un gremio que tiene que velar por los intereses de un sector económico, que son los ganaderos, que si bien son unos intereses minoritarios en el país, no menos importante y menos representativo. Fedegan en esa condición administra unos recursos parafiscales que pagan los ganaderos en el Fondo Nacional del Ganado para atender las necesidades en materia de salud, de asistencia técnica y de encadenamiento productivo. Pero como administrador, Fedegan no puede disponer de un solo peso de los recursos parafiscales si la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado no lo ordena. Y esa Junta la preside el gobierno, la preside el ministro.
Por eso cuando me acusó el sinvergüenza de Juan Camilo Restrepo de actos de corrupción, no se encontraron. Y por eso cuando ese sí corrupto de Iragorri intentó desde el Fondo Nacional del Ganado hacer cosas indebidas y con la plata del ministerio trató de quitarme el respaldo del gremio, no lo logró. ¿Qué puede un ganadero en el Valle del Cauca? Sí, afiliarse a los comités ganaderos que hay allá, porque la federación no afilia ganaderos, afilia gremios locales o gremios territoriales para poder tener una vocería a nivel nacional. Es un gremio de gremios, correcto. En consecuencia, nosotros respondemos como administrador por la suerte de la ganadería colombiana. Y trabajamos con los gobiernos de la mano cuando el gobierno así lo permite en función del ganadero. Con el gobierno de Uribe, perfecto. Con el gobierno de Santos, no, por el tema de control territorial, por la entrega con la FARC. Para mí me hubiera quedado muy fácil, como lo hizo la SAC o otros gremios, incluido a Socaña, ya, ¿cierto? Arrimarse al gobierno, guardar distancia. A mí me pareció que era indigno no pararme frente a semejante sinvergüenza como fue el señor Santos, entregando las instituciones y especialmente la fuerza pública, ¿no? A estos bandidos. Miren cómo están hoy en día regodeándose. Con este gobierno he podido trabajar en los temas gremiales muy bien. Este ha sido un gobierno, nos restableció la administración del fondo y tengo una relación con el ministro de Agricultura, con el de Comercio, etcétera, etcétera, para abrir mercados muy buenos para el sector ganadero. Por eso he sido prudente en el tema político, porque yo no tengo una sola queja del gobierno en los temas gremiales. A mí me duele como militante de Centro Democrático, porque yo no me puedo quitar. Yo tengo, uno tiene siempre una sola camiseta. Mi camiseta, por supuesto, es que yo tengo la obligación de defender al sector ganadero. Y cuando los gobiernos actúan en función de temas que tienen que ver con seguridad y que tienen que ver con política pública en materia ganadera, pues yo aplaudo el gobierno. Pero cuando me toca, digámoslo, como la pregunta de la persona anterior, sobre ya el sentimiento como militante del Centro Democrático, porque yo fui uno de los que ayudó a construir ese partido. Sí, yo en marzo, cuando Uribe arrancamos la pelea, ¿no? La batalla contra Santos, éramos 20. Y cuando hicimos las listas del Congreso, pues la hicimos 10 o 12 personas con el presidente Uribe. Entonces yo soy un militante activo y miembro de dirección del Partido Centro Democrático. Y me duele que la gente del Centro Democrático no esté al frente del gobierno con la bandera del legado del gobierno del presidente Uribe. Señor Mayor Jorge Eduardo Mendoza Galindo, su micrófono está abierto, por favor. Adelante. Oficialista Manuel Antonio Cabrera. Adelante, señor Mayor Mendoza. Está abierto su micrófono. Manuel Antonio Cabrera, está abierto su micrófono. Adelante. Te escuchamos. Señor Mayor Mendoza Galindo, está abierto su micrófono. Manuel Antonio Cabrera, están abiertos los micrófonos. Adelante, Manuel Antonio Cabrera. No, perdón. Sí, buenas noches. Mayor Jorge Mendoza. Demos un momento. Adelante, señor Mayor Mendoza. Adelante. Bueno, tengo las siguientes inquietudes, doctor Lajorí, muy buenas noches. Con respecto, por ejemplo, los productores agrícolas están en un problema, en una situación bastante significativo de pandemia, a través de la pandemia y de los malos gobiernos de las tres capitales. Tan así es que vimos
los paperos tratando de vender ellos personalmente sus productos y regalarlos porque no hay nada que hacer con la papa. Vemos los productores de legumbres que no tienen cómo hacerla llegar a Corabasto, porque si llegan a Corabasto, allá también se pudren, porque no pueden entrar a Bogotá a sacar los productos, ni a entregarlos, ni a sacarlos. O sea, que están totalmente dejando que sus productos se pudran dentro del sector, dentro de sus propios sectores agrícolas. O sea que la pandemia vamos a llegar en un momento dado que no vamos a tener esos productores con suficiente solvencia para poder mantener la canasta familiar de cada uno de los colombianos. Quisiera saber para usted cuál es la situación de Duque, porque o es demasiado conciliador o es demasiado sometido. ¿Cuál de las dos será? O ambas cosas, conciliador y sometido, porque no sabemos a qué atenernos con la personalidad y el carácter de él. Con respecto a las fuerzas militares y la Policía Nacional, seguimos viendo cómo los soldados son humillados, ultrajados, echados por un puñado de indígenas y no pasa absolutamente nada. En las ciudades, el vandalismo vuelve pedazos a la policía, los enciende a piedra, los quema, les hace 50.000 cosas, pero no pueden hacer absolutamente nada porque los carteles de la toga están con lupa mirando a ver cómo atacan tanto a las fuerzas militares como a la Policía Nacional. Entonces, ¿en qué posición vamos a estar nosotros? Fuera de eso, al presidente Santos lo protegen los mismos carteles de la toga y ahí seguimos hasta dónde podemos llegar. Gracias. Bueno, lo que pasa es que su pregunta es una pregunta donde usted, digámoslo, hace una serie de aseveraciones que yo no quiero compartir, ¿no? Porque, como le he dicho, elegimos al gobierno del presidente Duque. En el sector rural, hombre, las cosas no vienen bien de mucho tiempo atrás. El retroceso del gobierno del presidente Santos fue terrible. Entonces, a esta altura del paseo, tratar de ordenar un sector que no venía bien, pues no es nada fácil. El tema del sector, digámoslo, de la papa, pues la verdad que fue muy triste la circunstancia que le tocó vivir, como también nos toca vivir a nosotros con el tema de la leche. Aquellos que reciben artículos míos, quizás escucharon o leyeron un par de artículos de hace, creo que 2 o 3 semanas, ¿no? Uno que se denominó La Mala Leche, ¿no? Y donde cuento lo que está terminando lo que terminó por suceder con las importaciones de leche en polvo por parte de la industria, ¿no? Y el siguiente también, otro artículo en la misma dirección, ¿no? El sector rural es un sector lamentablemente no bien tratado en Colombia. Es lo único que tenemos y sin embargo cuando uno mira, en el fondo es un sector que merece tener una mayor atención. Si la mala leche de la industria fue un artículo que tuvo un gran impacto en el sector rural, las cuentas de la leche, que ese pequeño, ¿no? Que cuando lo poco que recibe no le alcanza ni siquiera para pagar los mínimos gastos, pues termina uno viendo que esa es la realidad de la pobreza rural, que es un sector demasiado vulnerable en este país. Muchas cosas hay que hacer en el sector rural. Si lográramos siquiera tener un buen enfoque en eso, podríamos avanzar mucho mejor. Muy bien, Manuel Antonio Cabrera, por favor, está abierto su micrófono, adelante. Adelante. Buenas noches, señor doctor Félix Laforí. De verdad que nos halaga mucho escucharlo y tenerlo. Y pues estaba aquí preparando mi pregunta por todo lo que he escuchado y pues es
usted que es de los quien más cerca está al gobierno, digámoslo así, le habla a muchos miembros del gobierno y conoce el sector ganadero como usted lo conoce, puede darle pues muchas de sus soluciones, de lo que veíamos nosotros los militares, que muchos sectores de esos donde hay ganado y hay el sector agropecuario, pues no se ve el Estado. Y esa es una de las, de por qué la insurgencia llega allá, porque no ve Estado. Entonces, si le habla usted de esa manera al gobierno, esa es como mi primer pregunta. Y la otra es muy aparte de todo, pero ¿qué opinión tiene de la imputación que le hace la JEP a los integrantes de la FARC que se ven a por estos momentos en las noticias? Muchas gracias, doctor, No, por a usted, escucharnos. a usted. No, mire, lo primero, yo no le hablo al gobierno. Yo tengo unas relaciones con los ministros que tienen que ver con los temas ganaderos. Quizás me hablo con el ministro de Defensa, con Agricultura, a veces con Comercio. Tengo una vieja relación con el ministro de Hacienda, pero yo he ido a hablar con el presidente Duque durante estos 3 años 2 o 3 veces a propósito de los congresos ganaderos. La verdad es que nunca me ha llamado a preguntarme nada y en consecuencia no tengo ninguna capacidad, digámoslo, de influencia en el gobierno. Por supuesto me hubiera gustado y creo que ya con la experiencia que uno tiene, pues algunas cosas hubiera podido uno por lo menos decirle que le hubieran como ampliado los elementos sobre los cuales él tiene que tomar las decisiones. En fin, esa es la realidad. ¿Para qué trato de decir otra cosa diferente? ¿No? No sé si con esto queda como respondida a su pregunta. Sí, señor, pues es eso que pues usted y otros miembros importantes que pueden hacer esas recomendaciones, pues hacerlas, porque ojalá uno pudiera hacerlo, o sea, y llegar a alguien a poder decirle al gobierno a quienes están gobernando, mire, esto es lo que está pasando y en esas áreas donde hay esa influencia por parte de la violencia de este país, pues es por la razón que el Estado no está. Y la opinión que quería escuchar de pronto de usted era que sobre esto de la imputación a la JEP sobre los 8 integrantes de la FARC, ¿qué opinión tiene? No, a ver. Esto es una comedia, ¿no? Es una comedia que lo montó el gobierno Santos para darle impunidad a esos criminales. Por fortuna, mis queridos compañeros, no terminó también vinculado como ellos, lo que ellos querían, que era el sector civil. Ustedes, la reserva o los militares, lamentablemente terminaron también sometidos, ¿no? Ahí ve uno, por ejemplo, el general Montoya teniendo que ir allá, porque la estrategia era elemental. Mire, la estrategia que tenía la izquierda con estos fascinerosos del gobierno de Santos, entrega patria, era elemental. Darle impunidad a ellos, correcto. Y ellos que fueron los victimarios de la sociedad colombiana, al ser, digamos, exonerados de todo tipo de responsabilidad, había que buscar responsables. ¿Quiénes eran los responsables? Los responsables eran los militares, ¿no? Junto con ciertos sectores de la sociedad civil, especialmente los ganaderos, que habían constituido grupos de paramilitarismo y en consecuencia, si hubieran metido a un poco de ganaderos o de sociedad civil a la JEP, por fortuna el Congreso los excluyó, muchas veces ellos, así sea con mentiras, ¿no?, hubiera terminado metiendo a otros y a militares en unas narrativas absolutamente
falsas para poder invertir las realidades de este país. Es decir, los victimarios son unas dulces palomas y los militares confabulados con sectores de la sociedad civil, los victimarios. Eso es, allá querían llevar las cosas. La JEP, ya la verá usted, no va a sancionar a ninguno de ellos. Buena parte de ellos han cometido delitos de lesa humanidad, es decir, no tendrían por qué juzgarlo. Creo que el mejor trabajo de eso lo ha hecho este periodista de las voces del secuestro, donde le demostró los crímenes contra los niños, las violaciones, los asesinatos y demás. Vamos a ver en qué termina ello. Yo le he dicho a María Fernanda, a mí lo que me parece que al final, si durante este año no se produce ningún tipo de sanciones reales contra estos criminales, habrá que ir a la Corte Internacional de Justicia a denunciar a la JEP, porque lo que terminó fue dándole impunidad a todos estos criminales. Muy bien, señor Henry Ramírez, está abierto su micrófono. Adelante, Henry Ramírez. Adelante. Gracias, muy buenas noches para todos. ¿Me están escuchando? Perfectamente, ¿Me adelante. están escuchando? Sí, señor, perfectamente. Gracias, muy buenas noches para todos. Ok, muchas gracias para todos, para el doctor Laforí. Muchas gracias por su presentación. Soy su oficial jefe retirado de la Armada Nacional. Es lo siguiente, doctor. No, para nadie es un secreto que los grandes problemas, digamos, que están atravesados por el tema del narcotráfico y especialmente lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Los asesinatos de los llamados líderes sociales, etcétera. Es decir, a mayor crecimiento de los cultivos, pues más violencia. Digamos, durante el gobierno del doctor Uribe, quedó demostrado, digamos, que la aspersión fue una herramienta efectiva, ¿no? Para reducir los cultivos. Había mucha expectativa, digamos, que en este nuevo gobierno se utilizara el mismo mecanismo. Sin embargo, encontramos que han pasado ya 2 largos años y no se ha iniciado ese proceso. Quería preguntarle, digamos, en su visión, ¿cuáles son las dificultades que realmente ha encontrado el gobierno para desarrollar esa tarea? Si es el tema, digamos, con las cortes, o si es alguna pasividad propia del gobierno, porque realmente eso preocupa, ¿no? El tiempo que ha pasado y no se haya iniciado ese proceso. Esa es como la pregunta, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Muchas gracias. Mire, yo le diría la siguiente cosa. La pregunta es una pregunta muy de fondo, ¿no? Que a veces no alcanzamos a desentrañar la forma como la izquierda, de manera inteligente, sostenida, con una estrategia de largo plazo, terminó enredando el país. Hay quienes defienden la Constitución del 91, yo no. A mí me parece que una parte sustantiva de los males de este país lo trajo la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque abrió unos espacios para que la izquierda, con una estrategia muy bien diseñada, pudiera limitar la capacidad de respuesta del Estado en ciertos temas que son críticos. Uno de ellos, el caso del glifosato. Otro caso, por ejemplo, en el desarrollo de obra pública o en el desarrollo de la iniciativa privada sobre el territorio a través de las consultas que hay que hacerle a las comunidades étnicas, ¿no? Las famosas consultas previas. Entonces, fíjese usted el entramado de dificultades que ha tenido el gobierno para poder aplicar el glifosato entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Correcto. Cuando ya cree el gobierno que ya tiene las cosas más o menos resueltas, siempre hay una estrategia
jurídica de la izquierda para impedírselo. A mí me parece que aquí el gobierno lo que ha debido es actuar con mucho más diligencia, incluso muchas veces, ¿cómo lo digo? De una manera no tan poco política. Es decir, uno puede respetar a la Corte, pero la Corte tampoco puede afectar al país. Es decir, mientras que las tutelas que han puesto es porque a un campesino se le daña con el glifosato una mata de plátano, ¿no? Esa tutela no tiene en cuenta que cuando se erradica manualmente hay un soldado que termina con las piernas amputadas. Entonces aquí, mientras que la izquierda avanzó en eso, nosotros hemos hecho poca cosa en ese frente. Y lo que se ha hecho ha sido terriblemente insuficiente. La izquierda enredó el país en una constitución garantista que abrió unos escenarios que cada vez le cuesta más al país avanzar en la dirección correcta. No sé si con eso le respondo bien su pregunta, pero yo supongo que están por lo menos los elementos para que usted hile, ¿no?, el por qué estamos como estamos. Y termino por decirle lo siguiente, ¿no? A propósito que en la larga extensa hoja de vida que el moderador tuvo a bien dar de mí, quizá omitió uno que yo llevo con mucho orgullo: cadete naval, además de alumno distinguido, contingente 64. Y tengo todavía, me acuerdo la cédula militar, 72, porque yo entré en el 72 058 89. Bueno, pues qué buena referencia y lamento no haberla hecho, doctor Laforí. Y quería hacerle una pregunta saltando algunas que están aquí. Es que en las tres principales ciudades colombianas tenemos hoy alcaldes de izquierda. En Bogotá, Claudia López; en la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina; y por supuesto en Medellín, de igual manera, el alcalde Daniel Quintero. Ayer y hoy están siendo publicados los resultados de la encuesta de opinión de Gallup, y muestra algo interesante, y es la caída precisamente en los niveles de aprobación y los incrementos importantes en los niveles de desaprobación de estos tres personajes. En el caso de Claudia López hay una caída de 10 puntos en la aprobación, pero en la desaprobación subió 13 puntos, algo bien importante. Lo mismo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que en la aprobación cae 12 puntos y en la desaprobación sube 15. Es decir, su nivel de aprobación, si bien es cierto, cae, pero los niveles de desaprobación son mucho más fuertes. Y ni hablar del alcalde de Cali, por supuesto, que pasa de un 65% de aprobación a un 38% y una desaprobación de 31 a 60%. Es decir, hay unos elementos importantes que seguramente están haciendo que la opinión se esté cambiando, a diferencia del alcalde de Barranquilla, que mantiene una aprobación de 73%, 4 puntos por encima de la última encuesta que se hizo en el mes de octubre, y una desaprobación relativamente baja de 24%. ¿Cuál sería la explicación de eso, doctor Laforí, con relación, si lo que estamos viendo es un agravamiento en los niveles del empleo, si lo que estamos viendo es una población exacerbada por las cuarentenas, por las molestias? Eso es lo que está generando ese nivel de desaprobación contra ellos y no contra el presidente, porque básicamente la estrategia es hacer que todo esto vaya contra el gobierno nacional, pero en la misma encuesta el gobierno nacional tiene 5 puntos por encima de aprobación respecto al año pasado. Entonces, ¿cuál sería la explicación en este caso de la caída en los niveles de aprobación y, por supuesto, los niveles de desaprobación que están creciendo significativamente? Tanto va el agua al cántaro hasta que lo rompen. Ellos creyeron que podían aprovechar
las circunstancias tan dolorosas que estaba viviendo el colombiano del común para hacer política y se la está revertiendo. Entre otras cosas porque han cometido errores que son críticos. ¿Qué tal el cuento puede Claudia López de irse con su señora o su marido a Costa Rica, ¿no? En plan de vacaciones, mientras que crecía aquí el nivel de contagios, ¿no? Además llega y dice una serie de cosas incoherentes sobre el tema de vacunación, echándole la culpa siempre. No, yo creo que la gente no es tonta, ¿no? La gente más o menos termina por entender por dónde van los tiros. Sin embargo, que es lo que a mí me angustia frente al próximo debate, cuando tú tienes unos sectores, a ver, pongámoslo de la siguiente forma. Yo creo que la clase política colombiana es una clase inferior. No tiene el sentido de la responsabilidad que debería de tener, ¿no? En coyunturas tan complejas como estas. Por eso hoy tenemos unos niveles de pobreza y hay una cantidad de cosas como las que tenemos. Y por eso la izquierda, esta alternativa democrática que se autodenomina, ¿no? Impresiona para tomar medidas que eventualmente son impopulares y por consiguiente provocan revueltas. ¿Qué va a pasar de aquí al 22? Que es lo que a mí me angustia, con la situación fiscal, económica, con el tema de la empresa, lo que ya hemos visto. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Y nos hace falta, digámoslo, más personas, digámoslo, con autoridad política y moral para contener esto. Yo sigo creyendo en que Uribe es un dirigente que aún tiene un saldo a su favor muy importante. Yo fui viceministro del presidente Gaviria, a veces lo veo desconcentrado. Pues Samper es Samper, o sea, ¿para qué hablamos de Samper? Cero a la izquierda, ¿no? Pastrana, que podría tener un poco más de protagonismo, lo ve uno mucho más fuera que adentro. Es decir, hace falta lo que antes había en Colombia, verdaderos jefes que ordenen la casa. Muy bien, doctor Laforí. Y precisamente la última y segunda pregunta, o el segundo comentario está enfocado a eso, al horizonte del 2022. En esta misma encuesta de Gallup, mencionan a los expresidentes colombianos y muestran cómo el señor presidente Álvaro Uribe es quien tiene mayor nivel de desaprobación en esta encuesta, con un puntaje del 58%, y tan solo una favorabilidad idéntica al del presidente Santos, que es del 37%. Obviamente el presidente Santos se acerca también a los niveles de desaprobación que registran allí el señor presidente Uribe. ¿Eso no afectaría los resultados de las próximas elecciones, particularmente en lo que tiene que ver con el partido, con el Centro Democrático, que en las elecciones pasadas tuvo una muy buena participación y que podría perder un buen nivel de participación, tanto a nivel de senadores, representantes, como también en las gobernaciones y en las alcaldías? Claro que sí, no cabe la menor duda. Yo le dije al presidente Uribe hace un par de meses, presidente, usted tiene que pensar que usted no es el presidente, usted no es el Uribe del 10, ni del 14, ni del 18. El Uribe del 22 va a ser totalmente diferente. Y él creo que lo ha entendido, por eso lo que ha buscado una gran convergencia. Eso puede salir bien si hacemos las cosas bien hechas y si logramos tener unos procesos muy rápidos para poder tener personeros por partido, o sea, del Centro Democrático, el Partido Conservador, etcétera, etcétera, de cambio radical, ¿no? Incluso de ciertos sectores de la U, para tratar de contener a la izquierda. Aquí el problema es la izquierda, el problema es el descontento de ciertos sectores sociales, y como bien lo expresa usted, no hay derecho que un sinvergüenza como Santos pueda tener los niveles de favorabilidad o de desaprobación que tiene Uribe. Entre Uribe y Santos hay un mundo. Lo que pasa es que, creo yo, es una interpretación mía, este gobierno ha girado contra el prestigio de Uribe. Porque fíjese usted
que cuando Uribe salió del poder estaba en 70 y tantos. 8 años después de una oposición frontal, Uribe nunca bajó de 63. Al año de gobierno Uribe estaba en el 30. Eso tiene una explicación elemental. Consecuencia, lo que le pase al gobierno arrastra a Uribe, salvo que Uribe rompa con el gobierno. Bueno, doctor Laforí, creo que nos pasamos unos minutos, pero pues queremos agradecerle su generosidad con sus importantes comentarios acerca de la realidad económica del país, acerca de la realidad política del país. Esperamos que para esta contienda del 2022, que todavía falta en política, creo que no todo está dicho, sino hasta que las elecciones llegan, como en los partidos de fútbol. Así que siempre estamos convencidos que la realidad del país puede tener una causa diferente y que se puede encauzar de manera adecuada. Pero usted, obviamente, como lo han expresado muchos panelistas aquí en las tertulias centenarias, presentan un panorama complejo por la situación económica que la pandemia nos está dejando y que seguramente con los niveles de desempleo, con la afectación a la industria, a los servicios, al comercio, pues obviamente va a dejar una población bastante molesta y como ya es costumbre siempre nos molestamos contra el gobierno. Así que va a ser muy difícil el próximo periodo y de allí la importancia de que sigamos trabajando en concientizar a la población, de concientizar a la reserva activa, de tomar las mejores decisiones para el 2022. Adelante, señor Coronel Prieto. Doctor Laforí, agradecerle por habernos acogido la invitación. Nos sentimos orgullosos de haberlo tenido la noche de hoy. Agradecerle también a las más de 2.400 personas que se inscribieron para nuestro evento y pues reiterar el compromiso para que su señora esposa nos acompañe en el mes de febrero en la tertulia que tenemos programada. Francamente, es muy interesante escuchar sus conceptos, sus opiniones, no solo como líder gremial, sino como ciudadano colombiano con el amor por esta patria que todos sentimos. Mil gracias y nos sentimos orgullosos de haberlo tenido esta noche en nuestras tertulias centenarias, doctor. Para usted, coronel Prieto, y para usted también, coronel Farfán, muchas gracias por haberme invitado, a todos los que participaron, muchas gracias por estar tan activos en esta tertulia y ojalá que realmente logren tener un par de candidatos bien buenos de la reserva. Me parece que merece la pena hacer el ejercicio. A veces no se es suficientemente solidario, no hay solidaridad de cuerpo. Uno invoca muchas veces a los sectores que representan y muchas veces no lo logra. A mí a veces también me pasa con el sector ganadero. Somos más de 700.000 ganaderos activos, 2 o 3 millones de colombianos que estamos en este sector. Muchas veces no lo logramos, pero ojalá lo logren ustedes como reservistas. Un abrazo a todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor José Félix. A todos los participantes en las tertulias centenarias, muchas gracias. Por favor, cuídense mucho. Les recomiendo mucho una oración por el señor Ervin Hoyos, quien también lo ha tocado esta pandemia del COVID-19 y se encuentra hospitalizado. Así que una oración por él, lo hemos tenido aquí en las tertulias centenarias, admiramos muchísimo su trabajo que desarrolla en defensa de nuestros soldados, en defensa de la patria, en defensa de la verdad de este conflicto. Así que una oración por él y por todos los miembros de la Reserva Activa que han partido, que nos han dejado y aquellos que hoy padecen esta terrible situación del COVID-19. Por favor, cuídense mucho. Hasta la próxima tertulia centenaria. Doctor José Félix, muchísimas gracias y esperamos nuevamente contarlo en el futuro. Primero, por supuesto, a su señora en las próximas tertulias acá en tertulias centenarias. Muchísimas gracias y unas buenas noches para todos. Un abrazo.